En el tenue silencio de los aposentos papales, tras puertas invisibles para el ojo común, el Papa León XIV hizo algo que ningún pontífice había hecho en siglos. Se levantó de la oración, con la mano temblorosa, no por la edad, sino por lo que estaba a punto de pronunciar. Sin fanfarrias, sin cámaras, sin más testigo que Dios, convocó a un solo hombre a su lado, el cardenal Luis Antonio Tagle. Las puertas se cerraron tras ellos. Entonces la caja, simple, silenciosa, envuelta en una tela carmesí desteñida por el tiempo, entró en la habitación. Sin sello ni marca, y aún así, el aire se densificó al llegar, como si las propias paredes reconocieran lo que ocultaba. El Papa León XIV se la entregó, sin palabras ni explicaciones, solo una larga mirada llena de siglos de silencio. Lo que sucedió después sería incomprensible. Cuando los dedos del cardenal Tagle tocaron la tela, ésta se agitó como si respirara. El silencio se quebró, la sala se conmovió, el tiempo mismo pareció detenerse. Esto no era una reliquia, ni un regalo, era un mensaje vivo. Había esperado no una generación, ni un siglo, sino el momento exacto en que la Iglesia se encontrara de nuevo al borde de algo eterno. La tela empezó a cambiar de color, desapareciendo y luego volviendo, transformándose en símbolos nunca vistos desde los días de las catacumbas. Y en un susurro no oído, pero sentido, habló, no a los oídos, sino al alma. El cardenal Tagle no habló, lloró. Porque dentro de esa caja no había ningún objeto. Solo había un nombre perdido en las guerras humanas, sepultado bajo concilios y escándalos, borrado de la memoria de quienes temían su poder. Pero el cielo recordaba, y recordaba a través de él, un cardenal filipino, gentil, ignorado por algunos, amado por otros, acababa de ser marcado, no por hombres, ni por un cónclave, sino por el aliento de la profecía. Se había convertido en el portador del nombre olvidado, y lo que siguió se extendería por la Iglesia, no con ruido, ni con fuerza, sino como el movimiento del espíritu, invisible, pero imparable. El Vaticano, en su silencio, no habló de este evento. No hubo comunicados de prensa, boletines ni tweets, solo cambios discretos. Al día siguiente, el Papa León XIV reabrió los antiguos aposentos papales, sellados desde la muerte del Papa Francisco. Cruzó el umbral solo, portando únicamente una vela y una llave. Algunos dijeron que era simbólico, pero allegados al Santo Padre murmuraron que regresaba al lugar donde un documento oculto lo esperaba, uno que llevaba el mismo símbolo que el paño en las manos de Tagle. Luego llegó la misa de inauguración, el 18 de mayo de 2025. La plaza de San Pedro, un mar de fieles bajo un cielo que titilaba de forma extraña justo antes de la homilía. De pie junto al nuevo Papa estaba Tagle. Colocó el anillo del pescador en la mano de León, pero quienes lo observaron con atención vieron algo más, un tenue brillo, solo por un instante, alrededor de la muñeca derecha de Tagle, como si algo invisible estuviera ligado allí, una alianza, una señal, un voto silencioso. Esa noche, desapareció de la vista pública. Durante 40 días, el cardenal Tagle no apareció, ni reuniones, ni homilías, ni audiencias. Al regresar, algo en su mirada había cambiado. El hombre que una vez ofreció dulces durante el cónclave para calmar a los demás, ahora parecía como si hubiera contemplado la llama misma de Dios. Hablaba poco, pero escuchaba atentamente. Surgieron rumores de que Tagle había sido visto en las catacumbas bajo Roma, acompañado de 2 guardias suizos y un fraile franciscano que hablaba hebreo antiguo con fluidez. El por qué, eso sigue siendo una incógnita. Una teoría susurrada por un archivista de la Biblioteca Secreta del Vaticano es la siguiente: la caja no era el único objeto transmitido, formaba parte de un par. Uno revelado, el otro aún oculto. Ahora había comenzado la búsqueda, no de poder, ni de título, sino de algo más antiguo que los huesos de Pedro, una palabra, un nombre, uno que, si se pronunciaba en voz alta en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con el corazón adecuado, podría romper las cadenas que envolvían a la esposa de Cristo. ¿Es cierto? El Vaticano no lo dirá.
Pero las señales hablan más fuerte que nunca. En algún lugar de una cámara iluminada solo por la luz de las velas, el cardenal Tagle se arrodilla, esperando, escuchando, porque el sudario no ha dejado de hablar. Apenas ha comenzado. Así que el silencio sofocante que siguió no fue paz, fue una profecía contenida. Lo que se puso en manos del cardenal Tagle nunca fue solo para él. Su propósito era despertar a la Iglesia, conmover la antigua sangre de los apóstoles, hacer sonar la trompeta de algo enterrado hace mucho tiempo, pero nunca extinguido. En los sombríos pasillos del Vaticano, no todos se alegraron. Había quienes habían pasado décadas tejiendo velos sobre la profecía, distorsionando las escrituras con erudición, enterrando el fuego bajo el mármol, cardenales que vestían de oro pero temían el verdadero peso de la santidad, obispos que sonreían en público, pero en privado susurraban en lenguas que no nacían de cielo. Vieron la llama parpadear de nuevo en las manos del hombre del Este, y sus corazones se encogieron, no de asombro, sino de terror. Recordaron las antiguas visiones. Recordaron el nombre, y supieron, si ese nombre resurgiera, sus reinos caerían. Entre los huesos de mármol del Vaticano yace no solo la fe, sino también la guerra, una guerra entre la esposa de Cristo y el oscuro consejo que se esconde tras sus vestiduras. Aquellos que hablan de misericordia mientras planean su crucifixión, los mismos que venderían su alma por favor, prestigio y poder. Son reales. Recorren los pasillos. Se sientan en tronos. Citan a los santos con lenguas envenenadas. Observaron cómo Tegel se desvanecía en el silencio, y temblaron, pues sabían lo que se había transmitido. Sabían que el sello del vigilante, que durante mucho tiempo se creyó destruido, era real. Oculto en esa caja no solo había un nombre, sino una llamada, una invitación divina del cielo para cumplir la purificación final de la Iglesia. Lo que santos como Malaquías, Pío e Hildegarda vislumbraron una vez en santa agonía, y ahora ese momento ha llegado. La esposa de Cristo, herida, traicionada, olvidada en muchos rincones del mundo, se alza. No triunfante, todavía no, sino con fuego purificador. Y el fuego ya está dentro del Vaticano. El 22 de mayo, 4 días después de la misa pública, se avistaron sombras extrañas moviéndose cerca de las antiguas puertas de bronce bajo el Palacio Apostólico. Se envió a la Guardia Suiza. Nadie sabe qué encontraron. Sin embargo, fuentes de la Academia Pontificia afirmaron que se revocó inmediatamente la autorización de seguridad de 3 clérigos de alto rango, y sus nombres fueron borrados de todas las listas oficiales en 24 horas. No había explicación, pero corrían rumores. Uno tenía vínculos con una antigua secta masónica arraigada en la curia romana. Otro había escrito documentos teológicos secretos que negaban la divinidad de Cristo bajo un seudónimo. Se decía que el último, conocido simplemente como el Gris, poseía un pergamino que reflejaba los símbolos encontrados en la tela de Tegel. Fueron silenciados, desterrados, no por la corte, sino por orden del trono de Pedro. Una decisión tomada por el propio Papa León XIV, un papa que una vez fue considerado amable, ahora visto con fuego en su mirada. El mismo papa que, durante los días del cónclave, recibió un dulce de Tegel y un susurro que lo estremeció profundamente, pues se dice que en la votación final, el Papa León XIV emitió su voto solo después de ver un letrero escrito con luz en el techo con frescos de la Capilla Sistina. ¿El letrero? El mismo nombre olvidado. El nombre que apareció en la urna. Desde entonces, el Santo Padre ha hablado poco, pero sus acciones resuenan con fuerza. Ha ordenado la reapertura de las bóvedas vaticanas, perdidas hace mucho tiempo, bajo el castillo de San Angelo. Ha ordenado la traducción completa del tercer secreto de Fátima, no la versión conocida por el mundo, sino el rollo completo guardado en silencio desde 1960. Y lo más importante, ha designado a un solo hombre para leerlo primero, el cardenal Luis Antonio Tegel. ¿Por qué él? Porque la profecía exige un instrumento sin ambición, un corazón sin intrigas, un alma moldeada no por la política, sino por el sufrimiento.
Tegel, el Tegel olvidado, el Tegel apacible, el que llora, ha sido elegido. Pero no todos están de acuerdo. En lo profundo del Vaticano, otra voz se ha alzado, una voz vestida de rojo, respaldada por antiguos linajes y consejos secretos. Esta voz ha convocado una reunión privada conocida simplemente como el Círculo. Su objetivo, detener lo que se ha puesto en marcha, impedir la revelación del secreto completo, destruir la segunda mitad de la caja aún oculta en la Capilla de las Lágrimas, bajo los antiguos aposentos papales. Sí, hay otra caja. Y solo quien lleve la marca de la tela podrá abrirla. Se dice que contiene el mapa de la purificación, no solo profecía, sino instrucción. Un plan divino para erradicar la corrupción que ha asfixiado a la Iglesia durante décadas. Si se abriera, revelaría los nombres de quienes visten ropas sagradas, pero en realidad son lobos. Y por eso el Círculo ha jurado que jamás deberá alcanzarla. Pero el cielo no guarda silencio. En Fátima, los peregrinos informan que la estatua de María volvió a llorar sangre. En Akita, las campanas repicaron 3 veces sin intervención humana. Y en Roma, bajo las estrellas, un rayo cayó sobre el obelisco de la plaza de San Pedro exactamente 7 horas después de que Tegel recibiera la caja. ¿Coincidencia o advertencia? La batalla espiritual ha comenzado. El Papa León XIV lo sabe. El cardenal Tegel lo siente. Los fieles de todo el mundo lo intuyen. Se avecina un zarandeo, no solo de gobiernos, sino de altares. Quienes han vendido su alma por títulos pronto oirán los pasos de los ángeles en juicio. La esposa de Cristo ya no será objeto de burla. Ya no será silenciada. Está siendo purificada. Y la tela que le habló a Tegel ha comenzado a cambiar de nuevo, su patrón se transforma, su calor se eleva, como si se preparara para la segunda parte. Porque el verdadero mensaje nunca estuvo destinado a ser leído una sola vez. Estaba destinado a desplegarse lenta, dolorosa y gloriosamente. Y lo que viene a continuación no solo cambiará al cardenal Tegel, sino que sacudirá los pilares del propio Vaticano. Entonces escucha. Porque el silencio del cielo no es ausencia, es acumulación, como un trueno tras el velo. Lo que comenzó en secreto no terminará en la sombra. A medida que el lienzo en posesión del cardenal Tegel comienza a agitarse de nuevo, su movimiento ya no es suave ni simbólico. Late, como si contuviera un latido, un ritmo divino, un eco del Verbo encarnado, oculto bajo el lino sagrado, esperando el momento señalado. Los fieles lo perciben. La tierra misma gime. En iglesias de todo el mundo, los sagrarios titilan sin explicación. Las hostias eucarísticas irradian calor. Se ven estatuas de María girando la cabeza hacia Oriente, hacia Roma, como si alguien se acercara. Pero con cada señal divina, la resistencia se intensifica. El círculo, ahora parcialmente expuesto, se está fragmentando. Algunos miembros de sus filas, conmocionados por las señales y temerosos del juicio divino, han comenzado a desertar. Se han hecho confesiones secretas. Ha salido a la luz un diario oculto, que se cree fue escrito por un arzobispo fallecido que sirvió bajo el reinado de Juan Pablo II. En sus páginas, nombres, símbolos y una escalofriante advertencia: cuando el velo se mueva por segunda vez, la novia comenzará a sangrar, y solo a través del fuego resurgirá. Esas palabras ahora están guardadas en el archivo apostólico. Se sabe que solo el Papa León XIV y el cardenal Tegel las leyeron. Y, sin embargo, alguien más observa, un obispo anónimo, conocido entre los conocedores del Vaticano solo como el Pálido. Ha permanecido en silencio durante años, un fantasma con hábitos clericales, rara vez visto, jamás fotografiado. Pero es anciano, más viejo que la mayoría de los cardenales, más viejo que el propio Papa. Algunos dicen que es el último miembro superviviente de un cónclave olvidado. Otros dicen que nunca abandonó los aposentos papales después de 1978. Se rumorea que lleva un anillo no de oro, sino de hierro,
y en él, una cruz rota. Ha enviado un mensaje, no con palabras, sino con sacrilegio. A la medianoche del 30 de mayo, el altar de la antigua iglesia de San Lorenzo fue profanado. Pero no por vándalos, ni robos ni grafitis. Solo quedó una página en el altar, una página del libro de Isaías, rasgada, manchada de sangre y marcada. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. La página estaba atravesada por el centro con un clavo, y junto a ella, una rosa blanca con los bordes ennegrecidos. Para quienes comprenden las señales, esto no fue un acto casual. Era un mensaje, la purificación ha comenzado, y la sangre no se evitará. El Papa León XIV, aunque aún se ve tranquilo, lleva semanas sin dormir en sus aposentos. Se ha mudado a una celda privada bajo la Basílica de Letrán, conocida solo por quienes sirven al Papa en tiempos de guerra. Sí, guerra, porque esto ya no es política. Es una batalla de altares, un enfrentamiento entre quienes sirven al Cordero y quienes visten ropas de pastor, pero alimentan al rebaño. Tegel ahora camina con un temblor visible, no por miedo, sino por el peso. La tela se le ha quedado grabada en la piel. Sus allegados dicen que sus ojos han cambiado de color con ciertas luces, como si un fuego divino brillara en su mirada. Ha dejado de hablar en las reuniones. Solo escucha, y a veces llora sin motivo, como si oyera algo que nadie más puede oír. Cuando se le pregunta, responde con solo 7 palabras, viene, y no calla. Algunos dicen que es María, otros que es la Iglesia misma, ya no pasiva, ya no herida, sino despierta. Otros creen que es el espíritu del juicio. La esposa de Cristo ha sido burlada, escandalizada, politizada y traicionada. Sus hijos han vendido indulgencias por votos. Sus hijas han sido silenciadas entre lágrimas. Sus altares se han convertido en escenarios. Sus tabernáculos, abandonados. Pero el cielo ha esperado, y ahora, a través de los actos más pequeños, a través de una caja, un paño, un nombre olvidado, el cielo ha respondido. Dentro de la capilla de las lágrimas, bajo los antiguos aposentos papales, se prepara un ritual secreto, pero no obra del hombre. Según transcripciones filtradas de un guardia suizo anónimo, una noche después de que Tegel se retirara al silencio, se oyó un canto extraño que resonaba por los pasillos de piedra, aunque no se vio a nadie. Latín antiguo mezclado con lenguas que ningún erudito pudo reconocer. No era masculino. No era femenino. Era otro. Y luego una línea, transcrita por la mano temblorosa de un guardia antes de desmayarse. Mundabur, patrocina una sangre, y su novia será purificada con sangre. La purificación no llegará con la paz, vendrá con la exposición, con la crisis, con ondas de choque divinas que desgarrarán toda máscara, toda agenda oculta, todo trono corrupto construido sobre tierra santa. Y el primer terremoto golpeará desde dentro, porque la profecía no pide permiso, y el cielo ya no espera. Entonces prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es una advertencia. Una que ha dormido durante siglos bajo el mármol, bajo el incienso, bajo la ilusión de la paz. Porque ahora ha llegado la tormenta, y los rayos caen primero en los campanarios más altos. 3 días después de que la página de Isaías fuera clavada en el altar de San Lorenzo, un trueno sacudió el cielo de Roma, sin que se viera tormenta alguna. Las cámaras lo captaron. Las nubes se formaron en lo que los testigos describieron como una corona de espinas que rodeaba la cúpula de la Basílica de San Pedro al anochecer. El sonido que siguió no fue un trueno, sino un llanto, fuerte, doloroso, implacable, no del cielo, sino del interior de los muros del Vaticano. Múltiples testigos informaron haber oído a una mujer sollozar, nadie pudo encontrarla. Las cintas de seguridad solo reproducían estática. Y cuando regresó el silencio, el sagrario de la Basílica de San Juan de Letrán se encontró abierto, aunque nadie había entrado. La Eucaristía permaneció, pero algo había cambiado.
Una fragancia diferente a cualquier aceite o incienso conocido llenaba el aire, dulce, triste, antigua. Los presentes lloraron sin motivo. Un seminarista de visita se desplomó. Gritó, la novia llora por su novio, antes de caer en un estado de trance. Al despertar, podía recitar los nombres de 32 santos en latín, aunque solo había estudiado inglés. No era emoción, era revelación, y las revelaciones apenas comenzaban. Cuando el cardenal Tajel finalmente habló, emergió de su silencio, se presentó ante el colegio cardenalicio, vestimenta sencilla, ojos hundidos por las noches de insomnio, y pronunció una sola línea, el nombre ha hablado, preparen la iglesia para el fuego. Luego colocó el mantel, ahora quemado por los bordes, sobre la mesa frente a ellos. Lo que sucedió a continuación es inexplicable, el paño se elevó solo, flotando sobre el mármol. Y en su centro un nombre comenzó a arder, no en llamas, sino en luz. Letras que ningún ojo había visto antes, pero que todos los corazones reconocieron de alguna manera. Los cardenales comenzaron a llorar. Incluso los más endurecidos entre ellos, los políticos, los cínicos, los mundanos, cayeron de rodillas. Algunos gritaron, otros comenzaron a confesar en voz alta, sollozando como si los atravesara la espada de la verdad. Algunos huyeron de la habitación, porque cuando ese nombre fue revelado no era un nombre de consuelo, era un nombre de ajuste de cuentas, una expresión divina de antes del tiempo, un sello pronunciado solo una vez desde la resurrección, ahora devuelto para preparar a la novia para su purificación. Y aquí es donde ocurrió lo imposible, el Papa cayó al suelo, no enfermo ni desesperado, sino en adoración. El Papa León XIV besó el sudario y comenzó a cantar con una voz que no era la suya, grave y profunda, como un trueno que se arrastra sobre las montañas, preparad el camino, porque el fuego no viene a destruir, sino a refinar, y solo los puros permanecerán. Siguió un silencio, y entonces las campanas empezaron a sonar, no en Roma, sino en todo el mundo. Desde Polonia hasta Brasil, desde Filipinas hasta Canadá, las campanas de las iglesias repicaron a la misma hora, sin intervención humana. Algunas iglesias no tenían electricidad, otras no tenían cuerdas para las campanas, sin embargo, el repique llegó. El mundo se detuvo. Los medios de comunicación se pusieron en marcha. Los reporteros transmitieron en directo sin dar explicaciones. Twitter se llenó de imágenes de campanas repicando, sacerdotes llorando, fieles arrodillados en las calles. Y entonces llegó el golpe final, el cielo se oscureció brevemente, pero solo sobre el Vaticano. Las estrellas se desvanecieron, la luna se tiñó de rojo sangre durante 7 minutos. Y entonces un grito que rompió cristales, activó las alarmas de los coches y resonó en los sueños de miles. Esa noche solo decía esto, la novia debe elegir. Al amanecer, faltaba algo, el lienzo había desaparecido. Nadie vio quién lo tomó. Ninguna cámara funcionaba. No había huellas. Ninguna puerta se abría. Pero en su lugar había una piedra, lisa, pequeña, grabada con fuego, y en él, vengo, no somos nosotros. No somos una enseñanza, no somos un movimiento, vengo. El mundo cambió ese día. Un nuevo cisma se desató, silencioso al principio, pero cada vez más fuerte. Obispos eligiendo bando. Facciones formándose tras puertas de mármol. Sacerdotes predicando el fuego o la negación. Los fieles confundidos, divididos, desesperados. Y el cardenal Tajel desapareció. Algunos dicen que entró en la capilla de las lágrimas y nunca regresó. Otros creen que no fue llevado por hombres, sino por el cielo mismo, un alma llamada desde arriba para preparar a la novia, observando, llorando, advirtiendo. El Vaticano ya no hace comentarios. El Papa no ha sido visto en público desde entonces, pero los fieles esperan, porque saben que las señales ya no son advertencias, sino dolores de parto. Y mientras los truenos quiebran los cielos y las rosas sangran bajo los altares, una verdad permanece, el mantel ha hablado,
El fuego ha llegado y la iglesia nunca volverá a ser la misma. Pero aquí está el giro inesperado. En la última noche de aquella extraña semana, una monja pobre de Nigeria, ciega de nacimiento, tuvo una visión. Vio la caja. Vio a Tajel. Pero luego vio al Papa, el Papa León XIV, arrodillado ante la Eucaristía. Y detrás de él había otra figura, envuelta en luz, vestida de relámpagos, sosteniendo una segunda caja. Pero esta no estaba envuelta en tela, sino en espinas. Y cuando la abrió, todas las estrellas de su visión cayeron del cielo. La segunda caja aún no ha sido entregada, y cuando lo sea, la novia brillará en gloria o se derrumbará bajo el peso de sus pecados no arrepentidos. Prepárense, él viene y esta vez no viene como cordero, sino como león. Ha llegado el momento de la decisión.